Mucho más allá de las fechas, más allá incluso del sorprendente patrimonio, a Toledo se le entiende mejor si nos detenemos a escuchar lo que ocurrió entre sus calles hace 8 siglos. Una ciudad viva, ruidosa, compleja. Una ciudad donde la gente trabajaba, discutía, comerciaba, rezaba y sin saberlo estaba levantando una de las más grandes catedrales. El siglo XIII es una época muy importante en la historia general de la península, sobre todo el reino castellano. Es un momento en el cual Castilla se va a expandir hacia el sur. Es el momento de grandes conquistas, sobre todo personificadas por un gran rey, Fernando III, conocido como el Santo también, que es el que conquistará Jaén, conquistará Córdoba, nada menos que Sevilla, que era la gran ciudad, diríamos, en aquellos momentos, de tal manera que la expansión castellana hacia el sur de la península es enorme, lo que conllevará también todo un proceso de repoblación de esas tierras, un fenómeno que era muy importante, porque no se trataba solo de conquistar militarmente espacios, sino que luego había que repoblarlos, claro, porque si no, no servía de nada, y sobre todo establecer una población que actuase un poco en el sentido de prevención defensiva, porque se podían producir, como de hecho se producían todavía, algunos ataques que venían del norte de África, ¿no? El siglo XIII es uno de esos siglos que forjan, que marcan la historia de Toledo, de Castilla y de España y de Castilla y de Toledo, que es interesante. Sí. Y sobre todo ver que, ostras, y con perdón, Toledo en el siglo XIII era como hoy en día si piensas en Nueva York o piensas en París. O sea, una ciudad por la que pasaba todo y sucedía todo. Porque estamos en uno de los siglos, además también más violentos de la historia, junto con el siglo XX, pero también es un siglo donde tenemos grandes personajes fascinantes, espectaculares, y la gran mayoría, incluso algunos de ellos sin ser castellanos, están ligados y vinculados a Toledo. Evidentemente arrancamos con Alfonso VIII, Batalla de las Navas de Tolosa, todo eso se realiza desde la ciudad de Toledo. Alfonso VIII además que está casado con Leonor de Plantagenet, que es un personaje, bueno, de película ligado a Ricardo Corazón de León, a Leonor de Aquitania, etcétera, etcétera. Pero es que luego tenemos a Berenguela de Castilla, otro personaje igual, espectacular y fascinante. Y cómo Berenguela deja al trono a su hijo Fernando III el Santo, que con él en 1230 se unificará Castilla y León. Fernando III el Santo casado con Beatriz de Suabia, una mujer ligada en este caso al Sacro Imperio Romano Germánico. Con Fernando III el Santo tenemos la reconquista de las grandes ciudades de Andalucía, Jaén, Sevilla, Córdoba. Pero tenemos más, porque luego llega el hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia, que es Alfonso X el Sabio. Pero aquí no acaba la cosa, porque también llega el hijo de Alfonso X el Sabio, que es Sancho IV el Bravo, que además está enterrado dentro de la catedral, con lo que ello conlleva y supone. Y no solo esto, sino que también en el siglo XIII tenemos al padre. ¿Al padre de qué? Al padre de la catedral, hay que decirlo así, que es don Rodrigo Jiménez de Rada, que en esta exposición ocupa un papel muy, muy importante. Yo es una figura, ya lo sabes, que siento una devoción particular, total. Toledo es una ciudad muy ligada a la monarquía, es la regia, pero en verdad yo creo que quien ha hecho ciudad, quien ha generado identidad urbana son los arzobispos. Y los 4 grandes arzobispos de Toledo, bajo mi punto de vista, San Ildefonso, Jiménez de Rada, Cardenal Cisneros y Cardenal Lorenzana. Y lo bueno que tenemos en esta exposición es que hay 2 que están vinculados. Jiménez de Rada y en este caso Lorenzana por el lugar en el que estamos. Claro. Yo no sé si no hubiese existido, ¿no?, la figura de este religioso que es navarro, que viene de tierras navarras, ¿no?, aunque luego sí que es verdad que recibe el sobrenombre del toledano. Efectivamente. Igual que tenemos los reyes, el sabio, el santo, el bravo, pues con el caso de Jiménez de Rada no es el navarro aunque sea navarro, es el toledano. Yo creo que es muy simbólico, no puede ser casual, ¿no? Eso yo creo que tiene que ver con esa profunda vinculación que tuvo con la ciudad de Toledo y que hoy en día creo que tenemos una cuenta pendiente, porque, que se me corrija si me estoy equivocando, creo que no hay ninguna calle, ninguna plaza dedicada a su figura. Sí lo tenemos en este caso a Cisneros, por ejemplo, pero no tenemos a Jiménez de Rada. Y es una figura que sin él no puede entenderse no solo la historia eclesiástica de Toledo, sino la historia eclesiástica de España, pero por ese detalle tan importante que creo que en Toledo tenemos que incidir más. O sea, no es la catedral de Toledo, es la catedral primada de España. O sea, que no es un título porque sí, hay una primacía eclesiástica y religiosa
reconocida por la monarquía y por el papado, porque esto también me ha pasado en debates, en redes sociales, etcétera. No, es que Tarragona también, es que Braga también. No. El que tiene reconocimiento monárquico y papal es Toledo, donde luego tuvimos a regentes de Castilla en forma de arzobispos, es Toledo. Entonces creo que hay que sacar pecho y todo eso se debe a Jiménez de Rada. Y Jiménez de Rada hace eso porque conoce muy, muy bien el pasado de Toledo, conoce muy bien esa profunda vinculación con la época visigoda, el reino visigodo de Toledo. Entonces tiene dónde apoyarse, tiene dónde justificar y legitimar eso que hoy en día, ojo, seguimos teniendo. Esta es la propuesta de la Biblioteca Regional, mostrar su inmensa colección patrimonial y sumarse al 8º centenario del inicio de las obras del Templo Primado, con la muestra Toledo en el siglo XIII, la ciudad que levantó una catedral comisariada por Ricardo Izquierdo y Daniel Gómez Aragonés. Lo que queríamos reflejar era esa sociedad, ese marco social, cultural, económico, en el que se produjo un hecho tan importante como fue el comienzo de las obras de la catedral, más allá de la riqueza del templo y de su magnificencia, que como todo el mundo podemos comprobar está más cercano a todos nosotros. Supone una oportunidad única para conseguir uno de nuestros fines. Nosotros somos la Biblioteca de Castilla-La Mancha, una de las principales bibliotecas de la región, y una de nuestras finalidades, como comentaba, es la divulgación y la difusión del patrimonio cultural. El patrimonio bibliográfico que tenemos no solamente es para conservarlo, que también, sino para conocerlo. El siglo XIII fue un momento decisivo en la historia de Toledo. En esos años, la ciudad, ya consolidada como uno de los principales centros urbanos del Reino de Castilla. Aquí la vida se desarrollaba entre las casas, organizadas en torno a patios que protegían la intimidad familiar, y la calle, principal espacio de relación y actividad. El tiempo transcurría al ritmo de la luz del sol, de las campanas de las iglesias y de los usos y costumbres que regulaban la vida urbana. Grandes zonas que todavía hoy en día, digamos, se mantiene, es una herencia de aquella época, ¿no? Por ejemplo, Zocodover, que mantiene todavía el topónimo de Zoco, de zona de mercado, ¿no? Zocodover. Zocodover, la traducción que suele hacer es como el zoco, la venta del ganado, es decir, que los animales vivos se vendían en Zocodover, ¿no? Tiene una posición que, bueno, lo puede un poco explicar, ¿no? Que los animales que puedas traer de fuera a vender a Toledo no tienen que pasar por el centro de la ciudad. Ahí está, digamos, como en una zona un poco marginal, de tal manera que tiene sentido que ahí puedes haber, digamos, una zona de venta de ganado, ¿no? Luego había otro foco muy importante, que era el Alcaná. Sí. El Alcaná, que era todo un conjunto de callejuelas, debía ser como un enjambre de pequeñas tiendas, que estaba donde hoy está el claustro de la catedral. Sí. El claustro de la catedral, ahí estaba, digamos, el llamado Alcaná, que desaparecerá, primero porque hubo un incendio ya en el siglo XIV, y luego porque Pedro Tenorio pues, debió de aprovechar esa circunstancia, que en gran parte se pierde, para entonces lo que quedaba, tirarlo, debió de compensar a los mercaderes que todavía los tenían, dándoles tiendas en otro sitio, que fue sobre todo en la calle Cordonerías. Sí. Por eso esa zona se empezó a llamar el Alcaná Nuevo, porque el antiguo... La zona de Cordonerías, porque el viejo, claro, va a desaparecer, y en su lugar, como digo, se constituye el claustro, ¿no? Con lo cual, ahí veis, tenemos dos grandes focos, Zocodover, el Alcaná. ¿Cómo se llama hoy en día la zona que les une? La calle del Comercio. Claro. Es decir, era la zona comercial, ya en época islámica, la zona comercial importante de Toledo, ¿no? Y luego, otra zona muy importante, que estaba un poco, digamos, más abajo, es la actual Plaza Mayor. La Plaza Mayor, donde está el teatro. Exactamente, está puesta ahí porque ahí en la Plaza Mayor, donde hoy está el mercado, ahí estaban las carnicerías. La carnicería era como una gran lonja, donde había una serie de puestos que se llamaban tablas, que eran del ayuntamiento, y las alquilaba a los carniceros, que era donde vendían la carne. De tal manera que para comprar la carne en Toledo había que ir a las carnicerías, digamos, que estaban ahí. Sí. Fijaros, un edificio que todavía sigue manteniendo, no tanto ya como carnicería, pero un lugar de venta, claro, esa actividad comercial. Como la ha mantenido durante siglos. Sí, sí. Y luego, en esa misma plaza,
tenemos el Hospitalito del Rey. Sí. El Hospitalito del Rey ocupa el espacio que ocuparon las pescaderías que venían de época también islámica, sí, ¿no? Donde se vendía, lógicamente, el pescado. El pescado, especialmente el pescado que venía de mar. Es decir, que aquí en Toledo también se comía pescado que venía, ya digo, de las costas, especialmente del sur, más que del norte, ¿no? La documentación habla de besugos, de sardinas, de merluzas, es decir, pescados que no se pescaban en los ríos, que se pescaban en los ríos de Toledo, que también había una pesca de pescado fresco, también se consumía pescado fresco, ¿no? Pero sobre todo el pescado que venía salado, había que desalarlo para venderlo y se necesitaba mucha agua, de tal manera que debía de tener ahí como unos grandes depósitos con agua, que no sabemos, digamos, de dónde procedía, pero claro, no hay que olvidar que si nos remontamos a la época romana, no excesivamente lejos, había termas, sí, y las termas es fundamental el agua, sí, con lo cual había todo un sistema de poder utilizar agua en esa zona, y que en esta época pues, se va a utilizar, entre otras cosas, para desalar el pescado, ¿no? Bueno, pues ahí estaba. Luego, claro, han desaparecido, se tirarían las pescaderías y cuando se construiría posiblemente, claro, ya el Hospitalito del Rey, ¿no? De tal manera que ahí tenemos una zona muy importante. La Plaza del Solarejo, sí, era donde se vendía la verdura, sí, es decir, es muy pequeñita, había también como unos puestos y como bancos apoyados en la pared, donde incluso hay un documento muy interesante que hace referencia a un pollo es un banco, dice, está frontero de la mezquita de los moros, del siglo XV, porque claro, ya estaba como está la entrada a la mezquita de Tornerías, claro, es decir, que todavía era en el siglo XV la mezquita que seguían utilizando los musulmanes, era la única mezquita que tenían entonces, claro, en el siglo XV ya eran muy pocos, ¿no? Pero incluso porque es un documento que te da esa información. Claro, que como por la Plaza del Solarejo, como hoy en día se entraba en la mezquita, ellos que llaman la mezquita de los moros, para nosotros ahora la mezquita de Tornerías, ¿no? Y luego por muchos lugares, ya digo, había tiendas, mesones, el mesón del lino, que fue famoso en Toledo, que estaba, porque aquí hubo un hotel del lino, sí, que mantenía el nombre, sí, por eso en su época, cuando era hotel, se solía decir que era el hotel más antiguo de Europa. Porque claro, es que ya venía desde época casi musulmana, que ahí el mesón del lino era donde se vendía el lino, es decir, la fibra vegetal, ¿no? Que también se llamaba el mesón de la fruta, porque ahí se iba a comprar la fruta, es decir, que los que venían de los alrededores a vender fruta a Toledo, pues iban a ese mesón, allí, digamos, tendrían sus tenderetes y los toledanos pues iban allí a comprar la fruta, ¿no? Que era una manera también, claro, de tener, no dispersar la venta, tener unos sitios fijos, porque claro, era la manera también de controlar las tasas que tenían que pagar. Claro, los vendedores tenían que pagar la alcabala que era un impuesto, era el equivalente al IVA de hoy en día, que entonces era un 10% de todas las ventas que se hacían, ¿no? Claro, eso había que cobrarlo. Y claro, si tienes a los que venden el producto pues concentrados, para el recaudador es mucho más fácil que no tener que ir por ahí dispersos a ver dónde han vendido estos y que me paguen lo que corresponde de las tasas, ¿no? Pero toda esa infraestructura que venía de época musulmana, que se mantiene perfectamente en época cristiana, que la tenemos ahí, lógicamente, en el siglo XIII, y que en gran parte, como vemos, todavía hoy tiene sus reminiscencias, claro, en ese sentido, sí. Cristianos, judíos y musulmanes compartían calles, mercados y oficios. Los barrios, talleres y plazas reflejaban una vida cotidiana marcada por el trabajo, el comercio y la organización de una sociedad compleja. Y en Toledo, concretamente, va a ser una época también significativa, puesto que en el ámbito de la cultura vamos a tener nada menos que el nacimiento de un personaje muy importante, que es Alfonso X, que nace aquí precisamente en Toledo, que fue, como su apelativo, el sabio, pues nos va a mostrar que fue un gran difusor del tema cultural, especialmente continuó ese proceso de las grandes traducciones que se habían hecho sobre todo en el siglo anterior, en el siglo XII, en gran parte propulsadas por los arzobispos toledanos, pero él, que era, digamos, como muy nacionalista en aquel momento, como muy castellano, pues le considera que las traducciones no hay que hacerlas directamente al latín, como se hacían entonces, sino al castellano, es decir, a la lengua, el romance, como decía, la lengua que se hablaba en aquellos momentos, ¿no? Que era la lengua, vamos a decir, oficial, pero curiosamente en Toledo, en el siglo XIII, todavía se hablaba en gran parte el árabe.
Había una población toledana que durante siglos había mantenido esa lengua, que eran por una parte los mozárabes, familias mozárabes que pervivieron en territorio musulmán, especialmente en Toledo, durante prácticamente 4 siglos que Toledo estuvo en manos musulmanas, ¿no? Pues cuando Alfonso VI conquista la ciudad había un grupo de mozárabes que ellos lo que sabían hablar era el árabe. Después de 4 siglos habían perdido esa lengua latina mezclada con algo de germano que se hablaba aquí en época visigoda, ¿no? De tal manera que ya había una base de una población que hablaba el árabe. Y a ellas se unieron nuevos grupos de mozárabes que sobre todo vinieron en el siglo XII a establecerse en esta zona, en el Valle del Tajo, pero especialmente en la ciudad de Toledo, ¿no? De tal manera que la población hablante, digamos, del árabe era muy significativa en Toledo, ¿no? Muy significativa, de tal manera que hay muchos documentos que están escritos en árabe, los famosos documentos mozárabes que publicó González Palencia hace años, ¿no? Eso significa que se enseñaba el árabe y que había personas que sabían escribirlo y que sabían leerlo, evidentemente, porque si no, no se escriben los documentos, claro. ¿No? Ese es un hecho muy, muy peculiar, digamos, de Toledo en esta época, ¿no? A diferencia de otras ciudades, esa particularidad define a Toledo. Es una particularidad de Toledo. Ese fenómeno no tuvo la intensidad. Hombre, en algunas de estas ciudades andaluzas que se conquistan, pues también quedaron algunos residuos de mozárabes y demás, pero claro, no llegaron a esa situación porque de hecho en gran parte tuvieron que venirse de aquellas tierras cuando en el siglo XII aparecen los almohades, sobre todo, que es un movimiento muy integrista islámico, que no les toleraba tan fácilmente como hasta entonces, y entonces se tuvieron que venir aquí. Te iba a decir, fíjate, que la exposición se complementa, ¿no?, con un ciclo de conferencias que tiene mucho que ver con lo que tú nos estás diciendo. Esa conferencia que tú pronuncias lleva en parte del título, ¿no?, lo que fuimos, lo que somos. Es decir, que el Toledo de ahora no sería lo que es si no tuviésemos este pasado. Claro, es que muchas veces creo que estamos acostumbrados a ver la historia como parcelada, ¿no? Un capítulo, otro capítulo, que yo entiendo que, lógicamente, para estudiarla, trabajarla, divulgarla es necesario. Pero yo le he dicho, y creo que lo he comentado con vosotros muchas veces, la historia es un gran río al cual se le van sumando afluentes que son hitos, momentos históricos. Y es que el siglo XIII es tan importante que todavía parte de su legado lo tenemos aquí. O sea, hay que ver nuestra catedral, hay que ver lo que supone la batalla de las Navas de Tolosa y la reconquista de las grandes ciudades andaluzas. Hay que ver ese rey enterrado en Toledo como es Sancho IV, como previamente otros reyes en el siglo XII se han enterrado aquí, Alfonso VII y Sancho III, que pues, alguno dirá, pues más enterramientos, no, ojo, importante, Sancho III y primero Alfonso VII son los primeros reyes cristianos que se entierran en la catedral, que se entierran en Toledo después de los reyes godos, con todo el simbolismo que eso conlleva. Entonces, mi objetivo es que entendamos que no hemos estrenado la vida. No hemos estrenado el mundo. Antes que nosotros, un montón de mujeres y de hombres han hecho que seamos lo que somos. Y si Toledo es tanto, que creo que hoy no somos conscientes de lo que es Toledo, que no olvidemos y hay que decirlo y que señalarlo, somos la capital espiritual de España, es porque hubo momentos, grandes momentos que nos han marcado y nos han definido. Y el siglo XIII es uno de ellos, o sea, total y absolutamente, porque ya a nivel general, si es que a nivel global lo es un siglo donde tienes a nivel internacional las cruzadas, Gengis Khan, William Wallace, Escocia, Braveheart, etcétera, etcétera, pero es que todos estos grandes hitos que estamos mencionando en lo que es la historia de España es que pasan por Toledo. Hasta Jaime I el Conquistador, el gran rey aragonés, tiene vínculos con Toledo porque un familiar suyo fue arzobispo de Toledo y Jaime I el Conquistador estuvo en Toledo. ¿Qué más se puede pedir? Claro, nos cuesta entender, claro, en el siglo XXI echar la vista atrás y decir cómo eran capaces de levantar una catedral como la catedral gótica, ¿no? Además, quizá porque no tenemos esa visión de lo que suponía, ¿no?, un proyecto de estas características para la ciudad. Era una empresa común de toda la ciudad, ¿no?, trabajando por levantar esa catedral, que era símbolo también, evidentemente, el peso religioso, claro, de una construcción así, ¿no? Pero, claro, eran también símbolo de ese poder, ¿no?, del momento eclesiástico, incluso también del peso de la monarquía en ese siglo XIII, que es muy importante también cómo se va consolidando. Claro, lo que estaba ocurriendo es que Toledo, desde la conquista en el año 1086, pues había recuperado
esa dignidad, podríamos decir, episcopal, bueno, archiepiscopal, que tenía desde época visigoda, era una sede metropolitana, ¿no? Y claro, se vuelve a restituir en el año 1086, la Catedral de Toledo otra vez, ¿no? Con su arzobispo a la cabeza, que era un francés, dicho sea de paso, ¿no? Un cluniacense, don Bernardo, ¿no? Pero el edificio, digamos, que ocupaban como templo catedralicio era el de la antigua mezquita Al-Jama. La mezquita mayor. La mezquita mayor. En las ciudades islámicas está la mezquita mayor, la mezquita Al-Jama, a la que los musulmanes tienen que acudir todos, hombres y mujeres, los viernes a la hora del mediodía a rezar, con lo cual tiene que ser un templo capaz de acoger a toda esa población, que puede ser muy numerosa según, claro, la población de la propia ciudad, y ese templo se siguió manteniendo, ¿no? Yo muchas veces me imagino para estos arzobispos franceses, estos cuatro que venían a Toledo en el siglo XII, cuando llegasen y se encontrasen, esta es mi catedral, dirían, pero ¿qué edificio es este? Cuando veían que en Europa estaba el románico en pleno auge y empezaba ya el gótico a irse expandiendo, ¿no? Es decir, el choque que tuvo que ser, ¿no? Y sin embargo, durante todo un siglo largo estuvieron utilizando el mismo templo como la nueva catedral, ¿no? Claro, hecho, no es que se derribe la mezquita y se comienza a construir, es que se va haciendo por fases. Claro. Sí, cuando se pone la primera piedra, la mezquita arquitectónicamente está ahí y se empieza a construir la cabecera. Claro. Y con las distintas capillas y demás. Y luego, a medida que se va avanzando, pues hasta el siglo XV, se va derribando y se va construyendo ya, claro, en la arquitectura nueva, en la arquitectura gótica, ¿no? Es decir, que el edificio, digamos, se mantuvo, ¿no? Claro, para una sede archiepiscopal y encima primada, la más importante de la península ibérica, de los reinos peninsulares en aquellos momentos, pues claro, tener una mezquita como edificio y que posiblemente en qué estado también arquitectónico se encontraría, pues es cuando en el siglo XIII Jiménez de Rada, el arzobispo de turno, se plantea diciendo no podemos seguir con este edificio, vamos a hacer uno nuevo. Él, que había viajado mucho, había visitado muchos países, era una persona muy culta y demás, pues daba cuenta de lo que estaba haciendo en Europa y dijo, no, yo aquí en mi ciudad quiero, digamos, que se haga una catedral en el estilo que se está haciendo, ¿no? Es decir, en el estilo europeo, ¿no? Porque curiosamente en Toledo, excepto alguna excepción por ahí, bueno, San Juan de los Reyes, que es un poco más tardía y demás, pero el gótico no tiene presencia. Aquí las construcciones eran en el estilo tradicional, que era el islámico, que es lo que llamamos el mudéjar, ¿no? Los llamados edificios mudéjares, las torres mudéjares de muchas parroquias, están construidas muchas en el siglo XIII, siglo XIV y demás, pero no, es decir, en pleno momento en el que está el gótico en pleno auge, y sin embargo aquí se sigue construyendo todavía en ese estilo, es decir, ese peso, que aparte de la lengua que decía antes, sigue teniendo, digamos, el pasado islámico en la ciudad, ¿no? Y la mejor forma de acercarnos a ese Toledo desde dentro, a través de personajes, instituciones y documentos. Y aquí lo que hemos recogido, pues por un lado, una imagen de la iglesia de San Román, actual Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda. A mí es una de las iglesias de Toledo que más me gusta, no solo porque, bueno, la tradición dice que desde esa torre, que es el punto más alto del casco histórico de Toledo, fue proclamado rey de Castilla Alfonso VIII, que es el rey de las Navas de Tolosa y que está muy ligado y vinculado a Jiménez de Rada, sino por las pinturas interiores. Es que las pinturas interiores de San Román, si vas allí y no sientes algo, hay que hacérselo mirar de alguna manera. ¿Por qué está aquí con Jiménez de Rada? Porque es una iglesia que él consagra. Luego tenemos algo que para mí es muy interesante, muy interesante, que es esa joyita del siglo XVI que recoge una de las obras de Jiménez de Rada, o quizás su gran obra, al menos en el plano historiográfico, que es de Rebus Hispaniae, que es la historia de los hechos de España o historia gótica. En verdad, es una obra donde podemos decir que se justifica la Reconquista. Reconquista como término historiográfico, la restauración, en verdad, es el término que se utiliza porque es restaurar ese reino perdido. Entonces, para mí es muy simbólica. Luego, evidentemente, Jiménez de Rada no solo está vinculado a Alfonso VIII, sino también, como tuvo una vida tan longeva, vinculado a otro rey que es Fernando III el Santo. Y aquí, por la participación tan activa que tiene Jiménez de Rada también en todo lo que es la Reconquista, porque aquí los arzobispos participan de lleno y de pleno en todo lo que es ese proceso, pues evidentemente la monarquía tiene gestos. Y en este caso, ahí tenemos la donación del Castillo del Milagro, que tenemos aquí una fotografía, Castillo del Milagro, ubicado entre Ventas con Peña Aguilera y Retuerta del Buyaque. Y luego, pues,
En este caso también aquí tenemos una donación que hace un arcediano de Toledo a la catedral, poniendo dinero para que esa catedral esté iluminada, se puede iluminar de alguna manera, que es algo que también hemos querido dejar constancia, ¿no? También lo señalaba Ricardo, la ciudad que levantó una catedral, entonces cómo de alguna manera todo el mundo se implicaba dentro de sus posibilidades y dentro de su puesto en la sociedad toledana del momento, en que se levantase ese edificio que, ojo, Fernando III el Santo, que está Jiménez de Rada, Fernando III el Santo, colocando esa primera piedra de la catedral, el propio rey de Castilla dice que hay que hacer un edificio que les tomen por locos. O sea, pero por locos en el buen sentido del término, sí, o sea, que la gente queda extasiada cuando contemple la Catedral de Toledo, y yo creo que, bajo mi punto de vista, en un largo proceso arquitectónico se ha conseguido total y absolutamente. ¿Cuál fue la mano de obra que físicamente levantó la catedral? Pues eran toledanos, bueno, posiblemente muchos que vinieron de fuera, que encontraron trabajo, y sobre todo muchos especialistas, claro, ahí trabajaban artistas, tallistas, escultores, los diseñadores, los arquitectos diríamos, o las reifes que iban diseñando lo que se iba haciendo, pero claro, el trabajo físico vino de manos toledanas. Es verdad que también encontraron una conversación porque era un trabajo remunerado, ¿no? Donde incluso trabajaron mujeres en las obras de la... No la limpieza de barrer, ¿no? No, sino que podían estar por los andamios llevando cubos de cal y de yeso, lo que fuese, estaban... que por cierto, cobrando menos que los hombres, porque eso se ve de antiguo, ¿no? Los libros de cuentas que se conservan en el archivo de la catedral se comprueba perfectamente lo que pagaban cada día cada uno, y ahí se ve la diferencia entre lo que pagaban a una mujer y pagaban un hombre, sí, o los distintos oficios, claro, más especializados menos, pues ahí también el salario, digamos, se marcaba, evidentemente, ¿no? O como, por ejemplo, bueno, eso en general para Toledo, como se trabajaba de sol a sol, pues claro, no es lo mismo las horas de sol que se puede trabajar en verano que en invierno. La población cristiana que habitaba en Toledo en el siglo XIII eran ya entonces los descendientes, de alguna manera, de esa población que vino a Toledo a establecerse a raíz de la conquista de la ciudad en el año 1085 por Alfonso VI, ¿no? Alfonso VI puso en práctica una política, digamos, de tolerancia, bueno, de conveniencia también en cierta medida, porque claro, él entra en una ciudad intacta desde el punto de vista, es decir, no había habido un asalto, un asedio que siempre suponen destrucciones de casas, de edificios y demás, en gran parte vacía, porque la población musulmana, digamos, había ido, y algunos se quedaron, algunos mozárabes y también algunos judíos. Es decir, que esa base digamos, de las tres religiones, musulmanes, cristianos y judíos, ya estaban cuando llega Alfonso VI, ¿no? Y bueno, ese esquema, por decirlo así, digamos, se va a mantener y se va a ir reforzando, ¿no? Una ciudad poblada, activa y diversa, heredera de su pasado islámico. Tras la toma de Toledo por Alfonso VI, una nueva sociedad se iba a configurar en la ciudad. La antigua sociedad musulmana sería sustituida por otra cristiana que actuaría como dominante. A la población que permaneció en la ciudad, mudéjares, judíos y mozárabes, pronto se añadieron grupos foráneos cristianos, como fueron los castellanos y los francos. Tuvieron incluso una parroquia específica, que es la de la Magdalena, que hoy está desacralizada, pero porque la Magdalena, digamos, es una santa de una advocación muy francesa, la Madeleine. En Francia hay muchas iglesias dedicadas a ella, ¿no? Pues tuvieron su propia iglesia, ¿no? Y de hecho toda una zona, especialmente en torno a las cuatro calles, que se llamaba el barrio de francos, porque ahí en su gran medida estaban establecidos los francos, ¿no? También eran cristianos, ¿no? Con lo cual, como vemos, el grupo cristiano, mozárabes, castellanos y francos, ¿no? Y todavía a esa diferencia religiosa y de origen, porque habían venido de fuera, unos de un sitio, otros de otro, los reyes, empezando por Alfonso VI y luego Alfonso VII, les dieron fueros específicos. Es decir, que cada grupo se regía por su propia base jurídica. Un fuero es un conjunto de disposiciones por las cuales se va a regir ese grupo, ¿no? Y los francos tuvieron, aquí tenemos una reproducción del fuero de los francos que les concede Alfonso VII a ese grupo toledano, ¿no? Los mismos que tenían su fuero los mozárabes y los mismos que lo tenían, diríamos, los castellanos, ¿no? Es otra de las peculiaridades de Toledo, ¿no? Que vemos cómo
esa imagen que siempre se ha buscado de Toledo, de la ciudad de las tres culturas, efectivamente ahí había cristianos, musulmanes y judíos, pero con sus peculiaridades de origen, unos que ya estaban aquí, otros que vinieron de fuera, y las diferencias jurídicas, digamos, que cada grupo tenía. Economía, sociedad, la vida cotidiana de una ciudad en la que también estaba presente la política, la guerra, la religión y, como faro de todo, la cultura. A ver, Toledo, faro de la cultura. Yo creo que vamos a insistir en este mensaje, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos has dicho antes, cómo el que visite la muestra, ¿no?, también tiene que caer en la cuenta de la importancia, ¿no?, que supuso Toledo en el pasado, ¿no? Hay que creérselo más, ¿no? Creernos más importantes, ¿no? Wow, me ha encantado esa frase. Hay que creérselo más. Creo que no lo creemos lo suficiente. Tampoco es caer en hacer un fetiche, no es ni mucho menos eso. Pero es entender lo que ha significado esta ciudad. El símbolo que ha sido para todos y muy reconocible, no solo en lo que sería Castilla o España, sino fuera de nuestras fronteras. Y eso nos lo ha dado evidentemente la religión, la política, el ámbito militar, pero también nos lo ha dado muchísimo la cultura. Sí, sí, sí. O sea, somos referente en lo que es la historia de la humanidad, hay que decirlo así, sí, a nivel cultural. ¿Cómo tú puedes hacer una historia de la cultura en Europa y no hablar de la ciudad de Toledo? Y no hablar especialmente de todo lo que sucede en el siglo XIII. ¿Y en esta vitrina qué podemos ver? Bueno, yo creo que es una de las más visuales, evidentemente con algunos, lo decía Ricardo, ¿no? El libro tiene que tener mucho peso y en este caso, evidentemente, esas obras ligadas al ámbito de Alfonso X el Sabio, el libro de los juegos, etcétera, etcétera. Pero también un libro que es una joya a nivel incluso bibliográfico, historiográfico, como es este Hombres y libros de Toledo, de una persona que nos ha dado mucho y tan ligada a la catedral como es don Ramón González. Yo creo que tenía que tener su hueco en esta vitrina. A mí me hace una especie de ilusión porque, bueno, pues yo creo que todos, sí, que en paz descanse, le hemos querido mucho y le queremos mucho aunque no esté entre nosotros por todo lo que nos ha dado para la historia y el conocimiento de Toledo, de la iglesia toledana, etc. Y evidentemente estamos en una época donde la cultura es una cultura que está ligada a la monarquía y a la iglesia. O sea, el concepto de cultura no podemos entenderlo como en la España del siglo XXI o como la Europa del siglo XXI, evidentemente. Por eso es un poco más marcada a nivel personal, sí, de alguna manera. Pero aún así, la cultura estaba viva, la cultura se movía, había, como señalaba antes, interacciones. Y es un poco en esta vitrina, que aunque solo tiene 4 piezas, yo creo que visualmente es muy poderosa. Estos grabados que tenemos aquí en esta magnífica edición facsímil, es que es imposible ir pasando y no detenerte y decir, ¿qué es esto que me llama tanto la atención, ¿no? Y el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio, pues evidentemente se presta para ello. Yo creo que todos conocemos la imagen del ajedrez, etcétera, etcétera. Aquí hemos querido variar un poquito y que el visitante, cuando lo vea, se pueda trasladar, ¿no? Yo creo que también, evidentemente, esta exposición tiene un carácter inmersivo, ¿no? El meterte en la historia, el meterte en el siglo XIII, en entender que, oye, que la gente que vivía en 1250 en Toledo amaba, odiaba, reía, que son seres humanos como nosotros. Y así la catedral fue creciendo lentamente, piedra a piedra, mientras la ciudad seguía viviendo a su alrededor. La ciudad y la catedral crecieron juntas. Nada es casual y en este caso el que tengamos como pieza estrella esta magnífica reproducción facsímil, que es el privilegio que da Alfonso VI, de alguna manera, para que nazca la catedral que nace, como comenta siempre Ricardo, como mezquita, ¿no? Porque ocupa el espacio en el cual está la mezquita Aljama, la mezquita mayor, que a su vez vendría a ocupar el lugar donde estaba la Basílica Cristiana de Santa María, etcétera, etcétera, que es donde hipotéticamente se pudo celebrar el Tercer Concilio de Toledo con Recaredo y la conversión al catolicismo. Pero haciendo ese recorrido, evidentemente, pues tiene que tener un protagonismo porque es el punto de partida, es el que nos permite entender por qué la catedral se levanta donde se levanta. Ya sabes que lo he dicho muchas veces, yo creo que la catedral es el corazón de la ciudad.
si tú coges el Google Earth o lo que sea, el Google Maps, y te colocas encima de lo que es el casco histórico de Toledo, ves que en el centro está la catedral, el corazón de la ciudad, y cómo las calles que salen de la catedral serían, entre comillas y simbólicamente, metafóricamente, las venas y arterias que comunican ese corazón con el resto, y lo comunican con lo que sería la cabeza, el cerebro de la ciudad, que es el Alcázar. Sí. Y aquí, en este caso, retomo tu segunda pregunta, tu segunda cuestión, que es el lugar en el cual se ubica esta exposición, esta muestra. Toledo en el siglo XIII, la ciudad que levantó una catedral en la Sala Borbón Lorenzana, una muestra que se complementa con un ciclo de conferencias. Una invitación a imaginar cómo era vivir en aquel Toledo, a entender que la historia no está hecha solo de grandes nombres, sino también de vidas anónimas, personas que amaban, odiaban, reían, personas como nosotros, como le gusta resaltar a Daniel Gómez Aragonés, y quizá aquí esté la clave.